Una tarde en la Ciudad de México. Años 50. Un hombre elegante camina pacíficamente junto a su esposa. De pronto una desconocida irrumpe. Un golpe seco. Una bofetada brutal le cruza el rostro seguida de un grito histérico. «Eres la peor escoria». Él no se defiende. Saca un pañuelo de seda. Se limpia la sangre del labio, sonríe con infinita tristeza y sigue caminando en silencio. Pocos saben que este hombre humillado no es un asesino. Es Carlos López Moctezuma, el talento más grande del cine. ¿Cómo sobrevive tu mente cuando una nación entera te odia a muerte por los crímenes de una sombra en la pantalla? El monstruo no nació en los oscuros y violentos callejones de la delincuencia. Nació en un entorno de privilegios en el vibrante corazón de la Ciudad de México, exactamente en el año 1909. Carlos López Moctezuma no llevaba en su sangre la genética fría de un tirano. Era por el contrario un espíritu exquisitamente refinado y frágil. Un joven sumamente educado, poseedor de una sensibilidad artística desbordante. Amaba profundamente la literatura clásica, la poesía melancólica y el teatro de cámara tradicional. Pasaba sus noches silenciosas, sumergido en pesados libros, refugiándose en la paz de su estudio muy lejos del bullicio. Visualicen minuciosamente al hombre real desnudo de reflectores. Un esposo amoroso de modales completamente intachables que hablaba en un tono de voz tan suave que casi rozaba el susurro. Un caballero de la vieja guardia que jamás levantó la mano a absolutamente nadie. Un individuo tan sumamente pacífico que evitaba instintivamente cualquier altercado. Su naturaleza era el polo opuesto de la violencia. Pero la voraz industria del entretenimiento es una máquina perversa. Se alimenta sistemáticamente de crueles paradojas. Detrás de las puertas cerradas, los grandes directores descubrieron algo terriblemente perturbador en la inmensa profundidad de sus ojos oscuros. No vieron a un galán romántico. Vieron un abismo de infinitas posibilidades. Vieron la capacidad terrorífica de canalizar el mal humano en su forma más pura, sádica y destructiva. Aquí radica la primera gran tragedia psicológica de su historia. La mente humana no está biológicamente diseñada para simular emociones tan oscuras y tóxicas de manera constante, sin sufrir severos daños internos. A un hombre cruel por naturaleza le resulta fácil proyectar crueldad, pero exigirle a un alma noble, compasiva y profundamente empática que se transforme a diario en una bestia sanguinaria, eso constituye una auténtica y silenciosa mutilación espiritual. La psicología clínica podría definir este fenómeno como el efecto espejo inverso. Mientras más puro era el corazón de Carlos en la sagrada intimidad de su hogar, más espantoso y dolorosamente convincente era el monstruo que proyectaba frente a las frías cámaras de filmación. Él no actuaba mecánicamente. Él se vaciaba. Entregaba su cuerpo pacífico para que los peores demonios de la sociedad mexicana poseyeran su carne por un par de horas. La verdad sepultada bajo los viejos rollos de celuloide es que el joven Carlos firmó su sentencia de muerte emocional al descubrir su propio talento. Su asombrosa facilidad para encarnar la vileza se convertiría en una jaula de hierro asfixiante de la que jamás escaparía. El destino, en una macabra jugada maquiavélica, seleccionó al hombre más inofensivo de toda la capital para coronarlo como el verdugo oficial de una nación entera. ¿Es verdaderamente el talento actoral desmesurado un hermoso regalo de los dioses? ¿O es una oscura condena invisible que te obliga a vivir encerrado en la piel de un monstruo para el deleite de las masas? La época de oro del cine mexicano no fue iluminada únicamente por héroes inmaculados. Fue sostenida estructuralmente por la densa oscuridad de sus villanos. Y en ese inframundo de sombras, Carlos López Moctezuma se erigió como el rey absoluto e indiscutible. Los fríos registros de la industria son asombrosos. Participó en más de 200 producciones cinematográficas. Fue galardonado con 3 codiciados premios Ariel, el máximo honor del cine nacional. Títulos legendarios como Río Escondido, Macario y La Rebelión de los Colgados no serían obras maestras sin su presencia tóxica. Él perfeccionó de manera magistral el arquetipo del cacique, el latifundista tiránico, el político corrupto, el asesino despiadado que destruía familias enteras con una simple y macabra sonrisa. Visualicen la crudeza del set de filmación. La cámara graba. Carlos sostiene un látigo. Sus ojos oscuros destilan un odio visceral, venenoso y puro. El miedo de los otros actores no es actuado, es real. La escena es tan violenta y sádica que el equipo técnico contiene la respiración.
Pero entonces el director grita: ¡corte! Y aquí ocurre la fractura psicológica más desgarradora. Inmediatamente después de escuchar esa palabra, la bestia desaparecía. Carlos soltaba el látigo de golpe como si le quemara las manos. Su rostro se desmoronaba en una expresión de culpa, de profunda fatiga moral. Pedía perdón desesperadamente a sus compañeros, casi al borde del llanto, asegurándose de no haber lastimado a nadie. Pero mientras más brillaban los reflectores del escenario, más densa, pesada y negra era la sombra que caía sobre sus hombros. Pocos saben que la fama de Carlos era un contrato siniestro. Los directores, fascinados por su capacidad de generar terror, lo encasillaron sin piedad. Le arrojaban los guiones más enfermos, los personajes más perversos de la historia cinematográfica. Y él, siendo un profesional consumado, los ejecutaba a la perfección. Ganó fama, prestigio y enormes sumas de dinero, sí. Pero el precio de esa fortuna se pagaba con una moneda muy distinta: la repulsión masiva de un país entero. Las cifras de taquilla rompían récords históricos. Los productores descorchaban champán, mientras contabilizaban las masivas ganancias generadas por la tiranía ficticia de su estrella. Sin embargo, en el camerino solitario, lejos de los brindis de celebración, Carlos experimentaba el infierno personal de saber que el afecto sincero del público jamás le pertenecería. Él no era el héroe aclamado. Era el vertedero emocional donde la gente arrojaba sus propias frustraciones y rabias. El público llenaba los inmensos teatros de la capital y la provincia, pero no para ovacionarlo. Pagaban la entrada exclusivamente para odiarlo, para maldecirlo a gritos en la pantalla. Sus ingresos financieros crecían de forma directamente proporcional a la cantidad de bilis y odio que el pueblo mexicano derramaba sobre su nombre. Él amasó su inmensa fortuna vendiendo gota a gota su propia reputación como ser humano. La verdad sepultada en esos inmensos estudios de grabación es que cada película era un suicidio emocional. Él alimentaba al monstruo de celuloide con su propia sangre. Cada vez que encarnaba al villano perfecto, un pedazo irrecuperable de su propia alma buena, de ese hombre pacífico que leía poesía en su estudio, se erosionaba para siempre. Cuando tu mayor éxito financiero depende de que millones de personas te deseen la muerte de la manera más dolorosa posible, ¿no se convierte la gloria en la peor y más sádica de las maldiciones? El límite entre la ficción y la realidad es una línea frágil y sumamente peligrosa. Para Carlos, esa línea simplemente desapareció. La pantalla de cine comenzó a sangrar directamente sobre las calles de la capital. La ignorancia colectiva mutó en una histeria masiva y destructiva. El público mexicano, profundamente inmerso en la magia del cine de oro, fue absolutamente incapaz de separar al actor del monstruo. La opinión pública murmuraba que el terror real caminaba entre ellos. Los ataques físicos y verbales en plena vía pública, como el brutal asalto narrado al inicio de este oscuro expediente, no fueron incidentes aislados. Eran una macabra y constante rutina diaria. Le escupían en los restaurantes de lujo. Le negaban el servicio en las tiendas. Lo maldecían histéricamente frente a su propia y aterrorizada esposa. Se rumoreaba fuertemente que debido a estas agresiones incesantes, el hombre más pacífico de México tuvo que renunciar forzosamente a su libertad. Detrás de las puertas cerradas, su elegante residencia burguesa se transformó en una celda de máxima seguridad. Ya no podía caminar libremente por los parques que tanto amaba. Evitaba los eventos sociales. Se convirtió en un ermitaño cauteloso, observando el mundo exterior exclusivamente a través de los pesados cortinajes de sus ventanas, escondiéndose como un criminal de una sociedad a la que él mismo entretenía. Aquí es donde la investigación criminalística da un giro psicológico verdaderamente aterrador. No estamos ante un caso típico donde el actor enloquece y comete crímenes reales. Estamos ante un fenómeno clínico de destrucción psicosomática inversa. Existen fuertes sospechas de que la constante y abrumadora ingesta de odio masivo comenzó a envenenar de forma literal y biológica su sangre. Visualicen el inmenso impacto físico de absorber la rabia, el asco y el desprecio de 20 millones de espectadores durante décadas continuas. Esa pesada energía tóxica no se evapora mágicamente en el aire. Se incrusta profundamente en el tejido celular. Se aloja en las vísceras. Carlos, en su infinito silencio y caballerosidad, jamás devolvió un solo insulto. Jamás levantó el puño contra quienes lo agredían cobardemente en la calle. Él se tragó cada humillación, cada bofetada y cada grito, sepultándolos herméticamente en lo más oscuro de su ser. Y el cuerpo humano es un frágil campo de batalla que siempre, sin excepción, pasa factura.
El hombre afable comenzó a marchitarse desde adentro. Su salud antes de hierro mostraba signos de una erosión inexplicable e indetenible. Sufría de dolores estomacales paralizantes que ocultaba celosamente de su familia. La verdad sepultada bajo sus trajes elegantes es que la presión sostenida de ser el pararrayos del odio nacional estaba triturando lentamente sus órganos internos. No necesitaba balas reales ni puñales para ser ejecutado. El desprecio silencioso de la multitud estaba llevando a cabo un linchamiento invisible, sádico y perfecto. Cuando te obligan a beber el veneno del odio público todos los días de tu vida exigiendo que mantengas una sonrisa caballerosa. ¿Cuánto tiempo exacto tarda esa toxicidad en devorar tus entrañas y convertir tu propio cuerpo en una tumba anticipada? Avanzamos hacia el final de la década de los 70. El telón de la vida real comienza a descender de manera lenta, dolorosa y despiadada. La destrucción psicosomática de la que hablamos no era una simple metáfora poética. El monstruo de celuloide finalmente encontró la forma de asesinar a su creador desde las entrañas. Visualicen la penumbra de su habitación privada en sus últimos meses. El majestuoso e imponente cacique que dominaba la pantalla ahora es un anciano extremadamente frágil, devorado internamente por úlceras sangrantes y un sistema digestivo completamente colapsado. La ciencia médica diagnosticó una severa hemorragia gástrica, pero la autopsia emocional revela algo mucho más siniestro. Ese estómago destrozado era en la cruda realidad el depósito biológico donde Carlos había tragado. Reprimido y almacenado 40 años ininterrumpidos de insultos, humillaciones y veneno público. Escribamos esto con absoluta lentitud. El hombre bueno agoniza en su lecho. Cada respiración es una batalla agónica. El dolor físico lo retuerce sin piedad entre las sábanas blancas, pero él, fiel a su inquebrantable caballerosidad, se muerde los labios agrietados para no gritar. No quiere asustar a su devota esposa. Incluso en la antesala de la muerte extrema, Carlos se niega a soltar a sus propios demonios, prefiriendo que la hemorragia lo consuma en absoluto silencio antes que mostrar debilidad. Aumentemos la crudeza de la escena. La habitación huele a medicinas fuertes y a desesperanza. Las paredes que lo protegen del escarnio público ahora son los límites de su propio sepulcro en vida. Durante toda su carrera cinematográfica le dispararon, lo apuñalaron y lo ahorcaron cientos de veces frente a las cámaras, levantándose ileso tras cada toma. Pero esta hemorragia real, oscura y asfixiante no tiene un guión con un final feliz. Cada contracción de su cuerpo es el eco de un grito ahogado. La sangre que mancha su cama es el precio exacto cobrado en carne viva por cada boleto vendido. El veneno invisible del desprecio masivo finalmente perforó su armadura de manera irreversible. Mientras la vida abandonaba lentamente el cuerpo de Carlos en la fría cama del hospital en las calles de la capital, se desarrollaba el acto más cruel de toda esta obra maestra del terror psicológico. La prensa comenzó a filtrar la sombría noticia a las masas. El monstruo del cine mexicano agoniza. ¿Cuál fue la reacción del mismo público que llenó sus bolsillos y consagró su inmensa carrera? El silencio. Una apatía gélida, cortante e inhumana. Peor aún, en algunos oscuros rincones del país hubo quienes experimentaron una perversa satisfacción. La barrera entre la ficción y la realidad estaba tan irremediablemente rota que millones de espectadores fueron biológicamente incapaces de sentir empatía. Para la inmensa masa ignorante, no estaba muriendo un actor brillante, un buen esposo o un hombre gentil. Estaba falleciendo por fin el maldito y despiadado asesino de Río Escondido. Visualicen el oscuro abismo de su aislamiento final. Las frías sábanas de clínica. El penetrante olor antiséptico de la tragedia. Ninguna multitud de fanáticos desesperados rezando en las puertas con velas encendidas. Ningún llanto masivo en las plazas públicas. Solo el eco rítmico, metálico y frío de los monitores médicos, acompañando los últimos y cansados latidos de su corazón noble. El hombre que entregó su existencia entera, que generó fortunas incalculables para hacer brillar a la época de oro, estaba siendo borrado del mapa bajo la sombra de la más absoluta y aterradora indiferencia. La sociedad que se alimentó vorazmente de su arte actuó con la misma frialdad que los peores villanos que él interpretaba. Lo usaron, lo exprimieron hasta extraer la última gota de su energía vital, y cuando el frágil caparazón humano se quebró por el inmenso peso del odio, simplemente le dieron la espalda. El monstruo ficticio devoró al hombre real,
y el país entero como cómplice pasivo celebró en silencio la ejecución. ¿Qué sucede con el alma de un genio incomprendido cuando descubre en su último y agonizante respiro que su actuación fue tan peligrosamente perfecta que convenció al mundo entero de negarle el sagrado derecho humano a ser llorado? La confesión final de este perturbador expediente no se encuentra en un diario oscuro ni en una explosiva entrevista póstuma filtrada a la prensa. La verdad sepultada bajo 50 años de celuloide es infinitamente más profunda, desgarradora y dolorosa. Responde directamente a la gran interrogante psicológica que nos planteamos al cruzar el umbral de este oscuro viaje. ¿Por qué este hombre extraordinariamente afable no abandonó jamás esa asfixiante y tóxica carrera? Amor, amor, amor. ¿Por qué no exigió interpretar al héroe salvador para limpiar de una vez por todas su pisoteado honor civil? La respuesta clínica y emocional revela el asombroso síndrome del mártir artístico. Carlos López Moctezuma no fue un simple rehén pasivo de los despiadados productores capitalinos. Él fue un mártir completamente consciente, lúcido y voluntario. Pocos saben que en la aguda brillantez de su mente literaria, él comprendía a la perfección una ley inquebrantable de la dramaturgia humana. La luz pura jamás puede existir sin una oscuridad absoluta y terrorífica que la defina. Para que los ídolos inmaculados de la época pudieran brillar en la pantalla como salvadores divinos, necesitaban desesperadamente a un demonio colosal al cual someter y vencer. Carlos aceptó con una resignación casi mesiánica ser ese demonio indispensable para la historia. Él tomó la gélida y solitaria decisión de convertirse en el espejo oscuro de toda una nación entera. Absorbió magistralmente la corrupción, el sadismo y la impunidad que envenenaban a la sociedad real de aquel entonces, y los encapsuló en la pantalla para que el pueblo pudiera exorcizar sus propios miedos. Él aceptó recibir el odio ciego de las masas porque sabía en el fondo de su brillante alma que ese desprecio era la prueba irrefutable de que su doloroso sacrificio estaba sanando emocionalmente al espectador. Por eso exactamente sonrió con melancolía y limpió en silencio la sangre de su labio aquella tarde en que fue abofeteado brutalmente en plena calle. No cayó por cobardía, cayó por una abrumadora compasión superior. Comprendió en fracciones de segundo que su agresora no veía al ser humano real, sino a la tiranía que la atormentaba, y él le otorgó la sanadora victoria de golpear al opresor. Su inmenso silencio frente a la humillación fue su obra maestra definitiva. Él entregó voluntariamente su paz mental y su salud gástrica, inmolándose por completo en el implacable altar del séptimo arte. Cuando un genio sacrifica deliberadamente su propia vida y se deja destruir por el odio público para regalarle héroes eternos a su país, ¿es realmente el gran villano de la historia o se transmutó invisiblemente en el salvador más incomprendido, trágico y silencioso de todos los tiempos? El 14 de julio de 1980, el pesado telón de terciopelo negro cayó definitivamente. Carlos López Moctezuma exhaló su último aliento. Ese día gélido, la imponente época de oro del cine mexicano perdió irremediablemente a su villano más majestuoso, sádico y perfecto. Pero la verdadera y silenciosa tragedia es que la humanidad perdió a uno de sus hombres más nobles, sensibles y compasivos. Su inmenso legado cinematográfico sigue vivo, proyectando sombras imborrables en las pantallas actuales. Sin embargo, detrás de esas imágenes inmortales descansa la escalofriante radiografía de una condena psicológica brutal. La historia de Carlos es un espejo negro y aterrador sobre el costo letal del arte puro. Nos enseña cruelmente que en la voraz y destructiva industria del espectáculo, a veces el castigo más implacable y doloroso no está reservado para el monstruo que comete los crímenes. El castigo final está secretamente reservado para el genio solitario, que se atreve a prestarle su propia piel, su sangre y su cordura para darle vida. Al final, cuando las brillantes luces del set se apagan para siempre y la fría multitud regresa a sus hogares, ¿de qué sirve haber sido el talento más grande y venerado de toda una época si el precio exacto de tu inmortalidad fue morir asfixiado en la soledad más oscura, odiado por un mundo que jamás quiso conocer tu verdadero corazón?